ese ángulo tiene mucho que ver con la latitud, ¿verdad? En el caso nuestro, en México, nuestra latitud sería de 27 grados. Adelante. Y en el caso de, pues de Brasil, me puse a investigar, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, en el caso de México, pues están esas latitudes, ¿no? Que es la que se basa. Y ya en eso, por ejemplo, se basa lo que es el ángulo ideal, ¿no? Acá, pues Brasil se encuentra en el hemisferio sur, entonces por eso el menos 14, ¿no? No quiere decir que va a ser menos 14, sino que se busca el ángulo ideal. En Colombia casi están muy cercanos al Ecuador, entonces su latitud es muy cercana a esta. México está un poco más al norte, un poco más arriba del Ecuador y tenemos otra latitud. Adelante. Entonces, eso hace, ¿no? que la posición y la orientación de nuestros paneles respecto al ecuador y al azimut se genera un ángulo y ese ángulo pues tiene que ver con la posición, ¿no? de la que estemos en el norte, sur, este, oeste y van formando ciertos ángulos positivos en la parte del norte y negativos en la parte hacia el sur, ¿no? Adelante, adelante. Vamos a ver la configuración fotovoltaica. Los paneles fotovoltaicos ya nos explicaba el maestro Carlos, ¿no? Del efecto fotovoltaico, nos explicaba el maestro Antonio Martín de la posición, orientación, de las sombras. Ahora vamos a ver los casos prácticos. Ya tengo los paneles, ahora cómo los uso, cómo los voy a utilizar. Tenemos varias configuraciones que se pueden utilizar, ¿no? Están los sistemas aislados, adelante, los sistemas interconectados a la red y los sistemas con almacenamiento. Empecemos primero con los sistemas aislados. Los sistemas aislados son aquellos, adelante para que se vea la imagen, ahí está. Los sistemas aislados, por ejemplo, son aquellos que vamos a estar en una casa, por ejemplo, en un rancho o en algún lugar separado a la red de energía eléctrica. Entonces, esas casas se llama sistema aislado porque se colocan los paneles fotovoltaicos o los módulos solares, se coloca un controlador de carga, se colocan baterías porque ahí no hay red eléctrica y esas baterías nos da la comunicación con nuestro inversor y nuestro inversor, ¿no? ya nos da la corriente alterna. ¿Por qué usamos un controlador de carga? Porque vamos a almacenar en baterías y las baterías pues son de 12 volts. Entonces, con este controlador de carga bajamos la tensión, el voltaje y lo podemos guardar a 12, si conectamos en serie a 24, a 48, depende, ¿no? Y después esa energía yo la convierto, la corriente continua, corriente directa, la convierto a corriente alterna para llevarla a la carga que necesita nuestras casas, ¿no? Adelante. Otro sistema que tenemos son los sistemas interconectados a la red. Aquí ya podemos ver un tendido eléctrico. El tendido eléctrico, pues este es el que se conecta de nuestra casa, ya sea que nosotros le demos a la casa o que el tendido eléctrico nos suministre a nuestras casas. Y los componentes, pues sigue siendo el sol, pues el panel solar, el microinversor, que también ya los nuevos ya incluyen también al controlador de carga, un centro de carga donde colocamos nuestros térmicos, un medidor bidireccional que va a la red de la red eléctrica, o la red eléctrica también puede mandar al medidor bidireccional y el resto se va pues, para consumo de aparatos eléctricos, ¿no? Ese sería el sistema interconectado a la red. Adelante. También tenemos el sistema interconectado a la red, pero con almacenamiento, la misma figura, pero en nuestro panel entra ahora a un controlador de carga, como les digo, para bajar la tensión a 12 volts, ya que almacene la energía. Una vez que estén llenas las baterías, pues se va al inversor y el inversor al medidor bidireccional y este se va a nuestra casa y tenemos una opción, ¿no? de generador, ya sea la conexión. Pero este diferente es que podemos tener la red y podemos tener también banco de baterías. Tenemos los diferentes casos. Adelante. Vamos a ver, por como esto, nomás tenemos una hora, vamos a ver un caso de componentes, los sistemas interconectados a la red. Adelante. Entonces vamos a ver primero
Esos son los componentes, ¿no? ¿Verdad? La red eléctrica, el medidor bidireccional, centro de carga. Vamos a ver primero los paneles solares. Adelante. Ya nos hablaba el maestro Carlos de todo el efecto fotovoltaico, la fuerza motriz, los diodos, etcétera. Entonces vamos a ver aquí los módulos fotovoltaicos, son de varios tipos, ¿no? Son amorfos, monocristalinos, los policristalinos y la eficiencia que tiene de captar la irradiancia solar y de convertirla pues, en energía eléctrica, ¿no? Los paneles solares son los componentes más caros de una inversión y tiene vida útil de 25 años. El 45% de una instalación lo llevan los paneles fotovoltaicos. Adelante. Hay que entender primero que son una célula. Una célula viene siendo este pedacito que está aquí. Y esa célula se puede conectar en serie y en paralelo para formar un módulo, que es lo que nosotros vemos por lo general en los techos, en las casas. Y si yo coloco varios módulos, pues yo ya coloco lo que se llama un arreglo. Y ese arreglo puedo hacerlo tan grande que puedo hasta colectar energía, ¿no? Hacer una granja solar, como se le conoce. Adelante. Hay, como os decía, hay de tipo monocristalino o de policristalino. Voy a utilizar este monocristalino para poder ver estas celdas que están aquí marcadas. Acá en el policristalino casi no se pueden observar estos cuadros, ¿no? Estos segmentos como en el poli. Adelante. Por ejemplo, en esta celda solar, normalmente la fabricación de cada célula solar nos da un aporte de 0.5 volts. Entonces, adelante. Entonces aquí preguntaría yo qué tipo de panel es, cuántas están en serie, cuántas en paralelo y cuántas celdas solares. Tipo de panel, pues ya comentamos que es un tipo monocristalino. ¿Cuántas están en serie? Si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se estarían 8 en serie y tendríamos 1, 2, 3, 4, tendríamos 5 en paralelo. Entonces, ¿cuántas celdas solares? Adelante. Ya, entonces ya podríamos responder la pregunta. Entonces tendríamos 8 por 5, tendríamos 40. Y si cada célula me aporta 0.5 volts, 40 células por 0.5, entonces este panel tendría una tensión de operación de 20 volts. Adelante. Es así como se puede observar, ¿no? Si yo tomo un ejemplo de un panel en particular, un modelo del REC 250, y yo busco la ficha técnica, yo aquí podría observar que yo tengo voltaje a circuito abierto, corriente de circuito, y tengo voltaje de operación y corriente de operación. Entonces, a mí me interesan estos voltajes y corrientes de operación de la tensión. Si yo multiplico 30.2 volt por 8.3 amperes, que tiene que ver con la ley de Watt, que dice que la potencia va a ser igual al voltaje por el amperaje, entonces estos dos productos de la tensión de salida por el amperaje me da la potencia de lo que yo tendría, la potencia máxima de este panel. Si yo aquí cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12. Son 12 por 5, pues serían 60 celdas. Adelante, por favor. 60, adelante, adelante. 60 por 0.5, pues me está dando 30 volts, ¿no? Que es el voltaje de operación. Los 30 volts que tiene que ver con cuántas células solares en arreglo en serie en paralelo para hacer el módulo y yo tendría pues el voltaje de operación. Ese voltaje por el amperaje me daría la potencia máxima que tiene este panel, ¿no? Este panel REC 250, desde el modelo, ya te dice cuánto es la potencia que tú vas a hacer. Es importante decirles que estas potencias están en condiciones de prueba, ¿no? Del Standard Test Condition, que es la STC. Adelante. Adelante. Entonces, ya vimos lo del panel. Adelante. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el inversor, ¿no? ¿Cómo se selecciona el inversor? Adelante, por favor. Los inversores son los encargados de convertir la corriente directa o continua en corriente alterna, ¿no? Este aparato, ya los nuevos, ya traen integrados el controlador de carga y lo que es el inversor, ¿no? Hay de diferentes tamaños y permite conectar los paneles al sistema eléctrico de la casa. Adelante. Podemos conectar en un inversor hasta 12 paneles juntos, o 24 o 48, depende del tamaño y la capacidad, ¿no? de recibir
la corriente directa y convertirla a corriente alterna. Adelante. Además de los inversores, también tenemos aquellos que se llaman microinversores. Son más, estos permiten escalar y estos se colocan panel y un microinversor. Panel y un microinversor. A diferencia del inversor, que son de 12 o de 24, ¿no? Este permite escalar. Yo puedo poner 10 paneles y 10 microinversores y no tengo que comprar otro lote de 12, sino puedo comprar nomás 2 paneles para aumentar y colocando microinversores, ¿no? Lo podría hacer más fácil. Adelante. Entonces, la ventaja de un microinversor a un sistema inversor es que me tengo que comprar de conjuntos de 12, de 24, y me permite comprar de 2, 1, y me permite escalar. Además, el inversor, si llega alguna sombra, me tumba todo lo que es el sistema de generación. Y si a le llega sombra, solamente va a tumbar a 1 o a 2 donde esté sombreando, ¿no? Adelante. Por ejemplo, aquí podemos ver un problema que tiene los paneles cuando llegan las sombras. Ya comentaba los maestros Antonio y maestro Carlos acerca de la corriente directa, la difusa y la de albedo, ¿no? Estos paneles, cuando tiene conectado el inversor, pues se cae todo lo que es la generación. En cambio, cuando llega una sombra y solamente le pega a 1 o a 2 con microinversor, deja de producir solamente aquellos que se sombrean. Adelante. Aquí podemos ver varios ejemplos, ¿no? Esta posición de este panel le da sombra a estos paneles de atrás. Entonces ahí tendríamos un problema, ¿no? De sombras que nos tumba la generación. Es un problema muy grande. Adelante. Debemos tener cuidado con los obstáculos. Obstáculos me refiero también a las mismas casas de a un lado, los mismos árboles que generan sombras. Hay que tener cuidado porque eso nos va a bajar la generación, ¿no? Las sombras son muy problemáticas. Adelante. Entonces, es bien importante, como decía el maestro Antonio en su clase anterior, tener la trayectoria solar de todo un año, conocer en mi techo donde yo coloco mis paneles, saber en qué meses del año yo tendría una sombra, pues que me va a quitar la generación. Entonces, hay ecuaciones que me van a modelar, de hecho, desde la distancia, ¿no? De donde viene el rayo solar, cuál es la distancia que debe tener para que el rayo solar no sombree al siguiente panel. Y lo mismo sucede pues en los techos, ¿no? Entonces es importante conocer la trayectoria solar de los 365 días del año para ver la distancia a la que voy a colocar respecto a las sombras que pueden ser por obstáculos, por árboles o por las mismas casas. Adelante, 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 por favor. Adelante. Entonces ya vimos el panel solar, vimos cómo funcionan los microinversores o inversores. Y ahora vamos a ver el centro de carga. Adelante. El centro de carga, una vez que yo ya tengo los paneles y el inversor, es importante saber cuánta salida voy a tener yo en cuanto a voltaje y en cuanto a corriente. Porque los térmicos, donde las instalaciones de nuestras casas, ya cuando vienen las empresas a instalarnos, nos van a poner un térmico de corriente de 10 amperes, de 20, de 40, y tiene que ver pues con la salida que tenga al final los paneles. En este caso, se va a requerir una corriente de operación de 8.3 amperes. Entonces, si yo coloco un térmico de 10 y si le pongo uno de 20 por seguridad, pues ya tendría la protección, ¿verdad? Entonces, la caja combinadora, aquí llega, ¿no? Lo que es ya la corriente alterna que ya sale después del inversor. Adelante, adelante, adelante. Y vamos a ver ahora lo que es otro componente de mi sistema interconectado en la red, que tiene que ver con el medidor bidireccional. Adelante. Ese medidor es el que tenemos en nuestras casas normalmente. Permite pues medir la energía que nosotros tenemos y que estamos consumiendo en nuestras casas. Cuando no tenemos paneles, solamente la energía está con el color rojo, digamos, ¿no? Que nos están cobrando. Por eso le pongo este color rojito, porque está sumando. Cada vez que yo prendo un foco, un abanico, un aire acondicionado, el medidor está marcando y está sumando. Y eso que suma, al rato yo lo pago en kilowatt hora, ¿no? Como me cobra la energía. Aquí en México le llaman la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Ella es la encargada de monitorear y de cobrar la energía que tú tienes. Adelante. Pero cuando colocamos paneles solares,
en vez de colocar un medidor normalito, se cambia y se coloca uno igualito, pero es un medidor bidireccional, porque está lo que es el consumo que normalmente hace la casa, pero también está lo que los paneles me van a mí a generar. Adelante. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, adelante, maestra Diana. Adelante, adelante, ayúdanos todos. Hasta ahí. Por ejemplo, en un rango de 8 de la mañana a 10, ya sale el sol y empieza a generar los paneles. Entonces aquí tenemos una generación, digamos, positiva y consumo negativo. Positivo lo que yo voy a generar a mi favor y en rojo lo que me va a consumir la casa y tengo que pagar. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 10, es un ejemplo, ¿no? Yo produzco 100 watts, ¿no? Y en ese mismo horario, ya que la gente se levanta y todo, pues la casa se prende la licuadora, se prende el agua, las luces, la televisión, la radio, y tiene un consumo de 300. Obviamente sería para mí negativo, ¿no? Porque yo lo voy a pagar y este es positivo porque yo me lo estoy ahorrando. Entonces, en ese rango de más 100 menos 300, yo tendría un déficit de menos 200. Vamos a un siguiente rango. Los paneles ya tienen mayor incidencia solar en ese horario, por lo tanto aumenta su generación a 500. En las casas ya es de 10 a 4, a 2, perdón, la gente sale a trabajar, se deja la casa sola, entonces baja el consumo. Entonces ese menos 200 más 500 me queda más 300, ¿verdad? Más 300 menos 100, pues me queda más 200. Vamos a otro rango. Por eso el que medidor está sumando y restando, ¿no? O sea, está sumando y restando en diferentes frecuencias. En el otro rango de 14 a 18, yo tengo generación también positiva más 400 y a las 2 a 6 ya llegó todo el mundo a comer, llega a su casa, prende el aire y empieza un consumo más grande. Entonces, ese más 200 que tenía, digamos, sobrante, ¿no? Ese más 200 más los 400 son más 600. Pero yo ya consumí menos 800, entonces yo tengo menos 200. Y esto es lo que yo le pagaría a la Comisión, ¿no?, de Electricidad de México. No sé cómo se llama en Colombia ni en Brasil, pero esa es la compañía que nos va a surtir la energía y que nos da el recibo no cobro. Entonces, esto sucedería todos los días. Puede ser que llegue a cero si yo coloco más paneles. Puede ser que sea un número más grande en contra mío si coloco menos paneles. Entonces, de esa manera es como funciona el medidor bidireccional. Suma y resta en el día. Adelante. Sí, adelante. Ya vimos entonces el panel, el centro de carga, medidor, adelante. Ahora hay que ver cuántos paneles puedo colocar en mi casa, la pregunta, ¿no? ¿Cómo calculo la potencia? Adelante, adelante, adelante. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo ver en una marca de un panel solar de REC Peak Energy Series, el de 250 que ahorita comentaba. Entonces, el de 250 yo tengo que ver la tensión y la corriente nominal. Yo decía que este 30.2 por 8.30 a mí me da la producción de potencia de 250. Adelante, entonces siempre es importante ver la potencia máxima, ¿no? Entonces yo tengo que colocar mis paneles en mi casa, en el techo o en algún lugar disponible. Yo puedo conectarlos en dos maneras, circuito en serie o circuito en paralelo. Adelante. Cuando yo coloco en serie, es importante recordar que cuando están en serie, la corriente es la misma, pero el voltaje es la sumatoria de todos los paneles, ¿no? Cuando yo lo conecto en paralelo, la corriente se suma y el voltaje es la misma, ¿no? Entonces, con esta aclaración, es como yo voy a conectar los paneles. Si coloco en serie, recordemos que el voltaje se suma. Adelante, adelante. Por ejemplo, aquí tengo yo esta radiografía. Adelante. Entonces, cuando yo coloco en serie, adelante, maestra. Y adelante. Otra vez. Entonces, cuando yo coloco en serie, digamos que coloco paneles de 250, 250, 250 y 250. Entonces, si recordemos la radiografía, es 8.3 amperes y 30.2. Y cuando están en serie, el amperaje es el mismo, me queda 8.3. Pero cuando coloco en serie, el voltaje se va sumando, 30.2, ya va a 60.4, 90.6 hasta 120, entonces 0.8, ¿no? Entonces yo tendría, si yo conecto en serie 4 paneles de 250, yo tendría entonces la sumatoria de los voltajes 120.8 por 8.3 amperes. Entonces yo tendría una potencia de 1002 watts. Y si sumamos 250 más 250 más 250 más 50, pues me da los 1000 watts, ¿no?
pero yo tendría salida para mi caja combinadora de 120.8 volts y 1 ampere de 8.3 amperes, ¿no? Adelante. Eso cuando lo conecto yo en serie. ¿Qué pasa cuando lo conecto en paralelo? Adelante. Adelante. Adelante, adelante, todo. Adelante. Dale, dale, dale. Ahí. Entonces, cuando yo conecto en paralelo, igual mis 250, mis 4 paneles de 250, el voltaje es el mismo, pero el amperaje se va sumando. Ahora tendría yo 30.2 volt de ampere y la sumatoria de estos amperajes, que son 33.2. Si yo multiplico ahora mi voltaje por amperaje, yo tendría 1002 watts de potencia, ¿no? Que es la sumatoria de estos 4 paneles, pero conectados en paralelo. Ahora yo tendría una caja combinadora de mayor capacidad térmico, yo tendría que poner un térmico de 40 amperes o 2 de 20 para poder tener una protección de la salida. Aquí sale positivo y negativo, que ya se va pues a mi medidor, ¿no? A mi inversor. Entonces yo tendría que tener cuidado con una caja combinadora de 33.2 amperes. Adelante, 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 pero no todo es así, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo a ustedes les comentaba lo que es el Standard Test Condition, pero hay unas condiciones, las condiciones en el mundo, depende de la latitud, como comentaba, son diferentes. Entonces el proveedor ya te da las condiciones a las reales que tú debes ajustar a este panel. Por ejemplo, este panel tiene unas condiciones de 38 temperatura, entonces esas condiciones, el que se llama el NOC, dan las condiciones a las que el panel están soportando una temperatura máxima. Adelante. Para entender esto del STC y NOC, es que en condiciones estándar, Standard Test Condition o el STC que he comentado, dice que se hacen a 1000 watts de irradiancia por metro cuadrado, 25, y a una masa de aire de 1.5. Pero cada proveedor tiene una corrección por este NOCT, que es el Nominal Operating Cell Temperature, que es donde aplicamos esta fórmula, donde me da a mí la temperatura de la célula, que tiene que ver con la temperatura ambiente, la temperatura de corrección que te da cada proveedor, menos 20, que son las condiciones estándar, entre 800 por la irradianza. Adelante. Entonces, en este caso, yo aplico a las condiciones, por ejemplo, del proveedor, condiciones ambientales de mi zona geográfica y condiciones de irradianza de mi zona geográfica y aplico esta ecuación de corrección y resulta que la temperatura de la célula ahora sería 51. Nada que ver con los 25 del Standard Test Condition. Y ya, adelante por favor. Y ya decía el maestro Antonio que cuando la temperatura de mi panel aumenta, pues el voltaje se me cae, el voltaje tiende a disminuir. Entonces, si el voltaje tiende a disminuir, pues cuando yo aplico la ley de Watt, que es igual a voltaje por amperaje, si yo tengo menos voltaje, pues yo tendría menos potencia. Adelante. Es por eso, ¿no? Es por eso que si yo veo la ficha nominal, en condiciones estándar, mi panel me daría 250 watts de potencia con estos datos nominales de tensión y de amperaje. Pero ya con las correcciones del proveedor a las condiciones geográficas del sitio, pues realmente ese panel me daría a mí, en vez de 250, me estaría dando 190 watts de potencia. Y es con eso con lo que yo debo hacer los diseños en nuestras casas, ¿no? O en los lugares de trabajo. Adelante. Vamos a hacer un caso de estudio para ver ya las aplicaciones. Adelante. Antes hay que entender la diferencia entre kilowatt hora y kilowatt, ¿no? Potencia, por ejemplo, los paneles a mí me dan una potencia, que es la unidad de potencia. Un kilowatt, por ejemplo, son 1000 watts. Y la energía equivale a kilowatt hora. A eso le llamamos energía. Por ejemplo, si yo este taladro, para que prenda, requiere 1000 watts para que prenda. Y si yo lo utilizo durante una hora, pues yo tendría entonces 1 kilowatt hora. Es la unidad de energía. Adelante. Entonces, en ese sentido, yo hago un estudio de una casa, y puedo ver los componentes, ¿no? Aire acondicionado, estufa, refrigerador, plancha, y veo la potencia que tiene cada aparato. Saco la frecuencia de uso que se tiene por día, cuántas horas al día se utiliza, cuántos aires tengo en mi casa, saco la multiplicación de 360 horas por 1 kilowatt y me da los 300 kilowatt hora
que me consumen energía, el aire acondicionado, 6 la estufa eléctrica, 151 el refrigerador, 2.4 la plancha, adelante. Y así con los demás aparatos eléctricos, la televisión, lavadoras, focos, licuadoras, de tal manera que su potencia por sus horas del mes me da a mí los kilowatt hora. Y en este caso tengo un consumo de 875.26. Adelante. Eso sería cuando estamos en las condiciones de verano, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en invierno? Aquí podemos ver el mapa solar, como aquí estamos ahorita nosotros, los estudiantes de México, de Eaton, y en Sonora, en esta parte, ¿no? Del país. Entonces, aquí tenemos grande irradiación. Adelante. Pero cuando estamos en invierno, como toda zona geográfica desértica, es frío. Adelante. Entonces, ese consumo ya no prendemos los aires porque hace frío, no prendemos abanicos, entonces se van reduciendo algunos consumos energéticos, depende de la estación del año. Adelante. Y en esta estación de frío tenemos 545 kilowatt hora al mes. Adelante. Adelante. Entonces, si yo, por ejemplo, hago el promedio de la estación primavera-verano, 875 kilowatt hora, y la de otoño-invierno, donde esta estación son 7 meses y esta estación son 5 meses, y lo dividimos entre 12 meses del año, yo tendría mi consumo de promedio mensual de 737 kilowatt hora, ¿no? Aquí algunos recibos llegan bimestral, entonces sería el doble, 1474. Pero quedémonos con ahorita como dato, de 737 kilowatt hora como promedio mensual que tendría una casa con esos componentes de aparatos eléctricos. Adelante. Eso es consumo mensual, hasta que termine, por favor. Otra, creo que atrás. Entonces, ese consumo mensual, si yo lo divido entre 30 días que tiene el mes, yo tendría entonces que yo consumiría 24.566 kilowatt hora. Y si lo divido entre 1000 para hacerlo watt hora, yo tendría entonces un consumo de 24.566 watt hora, que viene siendo mi consumo diario. Entonces, para yo calcular la potencia fotovoltaica, ocupo sacar mi consumo diario, 24.566, entre la hora solar promedio. Aquí en el lugar donde nosotros vivimos, tenemos 5.9 horas en promedio anuales por día, ¿no? Que tendré yo aprovechado el recurso hídrico, el recurso solar. Entonces, si yo divido estos watt hora entre las horas solares, se me eliminan horas por horas y solamente yo tendría entonces 4.163 watts como potencia fotovoltaica, ¿no? Que yo tendría que suministrar para yo tener la energía y operar todos los aparatos en un día. Adelante. Entonces, es importante que yo busque modelos de paneles. Yo ahorita voy a seleccionar, por ejemplo, el Series Hicus CC6530, que es una marca canadiense, y me da de 530 hasta 555. Entonces, yo divido mi potencia fotovoltaica entre la potencia del módulo que yo estoy seleccionando. Un módulo canadiense que tiene esta eficiencia, ¿no? De 20.7 a 21, un peso de tantos kilogramos, 27, y estas dimensiones. Entonces, si yo divido la potencia fotovoltaica que ya calculé para mi casa con mis aparatos eléctricos y le coloco un módulo fotovoltaico de esta marca en particular, que puede ser muchas marcas ahorita en el mercado, 555, yo divido esto, que es de que yo ocupo 7.5, pero lo llevo al número más alto. Entonces, yo ocuparía 8 módulos para satisfacer 4.163 watts con un módulo de 555. Adelante. Si ya nos ponemos a ver este módulo fotovoltaico, es del tipo de Canadá, Canadian Solar Incorporated. Entonces, vemos las características mecánicas, características térmicas. En cuanto a características mecánicas, podemos ver, por ejemplo, que tiene un largo de 2.61 metros, un ancho de 1.134 metros, ¿verdad? Es vidrio templado, capa antirreflejo. Tiene una eficiencia de captar la irradiancia solar y convertirla en energía eléctrica de 20.5%, muy bueno. Pero también tiene pérdidas. Si elevamos de 25 por cada grado, va perdiendo menos 0.34 de eficiencia. Adelante.
¿Se acuerdan que comentábamos que es importante analizar los Standard Test Conditions y las características de Nominal Operate de la temperatura? Entonces, es importante que esos 555, realmente yo tendría 416 watts de potencia, ¿no? Cuando ya lo aplico al sitio, ya con las temperaturas ambientes y de todo, ¿no? Entonces, es bien importante tener esta aclaración. Adelante. Entonces, hay muchos modelos de paneles fotovoltaicos. Adelante. Ahora, para calcular en mi casa, en el techo de las casas, cuánta área disponible tenemos, yo voy a poner este ejemplo, ¿no? Una casa que tiene 15 metros de largo por 6 metros de ancho. Entonces yo tengo un área teórica de 15 por 6 de 90 metros cuadrados. Pero obviamente en los techos tenemos tinacos, tenemos los compresores de los aires acondicionados que tienen un obstáculo que ya no puedo poner el panel, pues ni en serie ni en paralelo. Entonces, para mí es un obstáculo que me corta el circuito. Entonces, yo tengo 30 metros cuadrados de obstáculos y las sombras, ya vimos que, adelante, ya vimos que las sombras solares en el diferentes días del año me va a sombrear, ¿no? A ciertos paneles. Entonces, yo tendría también pérdidas por sombras. Entonces, realmente tengo un área real disponible de 55 metros cuadrados. Adelante, para ese caso en particular. Adelante. Entonces, si yo quiero calcular el número de módulos, recordemos estas dimensiones, ¿se acuerdan? De las mecánicas. Entonces, el área del panel sería multiplicar 2.261 por el ancho, me daría a mí 2.56 metros cuadrados cada módulo. Y si recordamos, tengo un área disponible de casa de 55 metros cuadrados. Entonces, si yo divido 55 entre 2.56, yo tendría 21 módulos que yo podría colocar en mi casa. Adelante, adelante, adelante y adelante. Entonces, si se fijan, si recordamos, si yo saco mi potencia de STC, de Standard Test Condition, yo ocuparía 8 módulos. Si lo hago con el diseño con lo de NOCT, yo ocuparía 10 módulos. Entonces, mi casa sí tiene la capacidad de recibir 8 o 10. Yo puedo poner hasta 21 módulos. Entonces, en ese caso, la casa sí está preparada para colocar hasta 10 módulos de 416 o 8 módulos de 555. Adelante. Ahora hay que seleccionar el inversor. Adelante. El inversor pues va a dependernos de la configuración que yo comentaba, si es en serie, en paralelo. El inversor pues nos va a transformar la corriente continua directa que da el panel en corriente alterna para ya suministrarla aquí al edificio, a las casas, que los aparatos de bombillas eléctricas, refrigeradores, la mayoría están preparadas para corriente alterna. Entonces necesitamos el inversor, pero hay que saber qué inversor vamos a utilizar. Adelante. Entonces, ese inversor, adelante. Por ejemplo, vamos a utilizar siempre para nuestros diseños del estándar Test Condition, que cuando yo tenga, digamos, podemos tener en ciertos días del año la mejor potencia, ¿no? La mejor voltaje y amperaje. Entonces, diseñamos esto siempre con las mejores condiciones. Entonces, lo hacemos con 8 de 555. Entonces, yo puedo colocarlos en serie 4. Ahorita los microinversores tienen salida hasta para 4 módulos. Coloco 4 aquí y 4 acá, entonces tendría un arreglo de 8 comodados de 4 y 2, ¿no? Entonces, si yo multiplico ese 41.9, que es la característica eléctrica en Standard Test Condition, 41.9 por 4, yo tendría salida de 167, salida que me refiero del inversor, ¿no? Y luego el amperaje, 13.25, que es la ficha técnica, por 2 en paralelo, yo tendría 26.5. Si yo multiplico ese voltaje de la sumatoria de estos cuatro, que es 167 por 26.5, pues yo tendría una producción total de estos 8 paneles de 4.425. Si yo lo divido entre 8, porque son el número de paneles que coloqué, pues estoy ratificando, ¿no? Que son paneles de 555 watts, que ya habíamos visto. Entonces, en arreglos en serie de 4 por 2. Adelante. Del mismo modo, adelante. Yo tendría también acomodarlos en paralelo. Ahora dos en paralelo y 4, ¿sí, no? Entonces, ahora tendría yo 41.9 por 2, tendría 83.8 volts. Y como lo conecto en paralelo, ahora se suma lo que es el amperaje. Tendría 13.25 por 4, 53 amperes. Si multiplico 83.8 de salida de tensión por 53.4, yo tendría 4.441 que dividido entre 8 módulos
otra vez me da y ratifica que cada módulo son de 555 watts. Adelante. Si yo esto lo comparo, adelante, ya sea mis paneles en serie o en paralelo, yo tendría, adelante, yo tendría que la potencia sería la misma, adelante, pero son más recomendados colocarlos en serie, ¿no? Es más recomendado, es más noble por el amperaje que se maneja de más pequeño. Entonces la caja combinadora no requiere térmicos tan grandes como de 53 amperes. Aquí los cables de salida son cables más gruesos, el calibre es más grueso y eso a veces en un mal diseño, una mala selección, tienden a calentar, a quemar aparatos. Entonces, el circuito en serie es más utilizado. Sí se utiliza en paralelo, pero se utiliza más en serie, ¿no? Adelante. Entonces, en ese sentido, ya entonces se utiliza el microinversor. Adelante. Entonces, si recordamos, este tipo de microinversor tiene, este es el microinversor que tiene conectado hasta 4 módulos fotovoltaicos, otro microinversor que tiene 4, entonces este me daría mi arreglo, ¿se acuerdan que decíamos? De 4 por 2. Entonces, estos 4 tienen una salida, estos 4 tienen una salida, ambos se conectan y solamente llega, yo tengo una salida de una positivo y de un negativo, ¿no? Adelante, entonces, decíamos, adelante. Entonces, ya recordemos, yo requiero 555. Entonces, este microinversor tiene un módulo de potencia de 360 a 565 o de 400 a 625. Entonces, sí podría tener 555 por cada módulo. Adelante. Y el voltaje, decíamos que el nominal es 41.9 y este voltaje de operación es de 38 a 48. Entonces, quedaría perfecto. El amperaje, decíamos que si lo conecto yo en serie, tendría dos módulos por 13, tendría 26 y este puede tener hasta 4, ¿no? 4 por 13 serían como 46, entonces estaría muy sobrado. Entonces, adelante, por favor. Entonces, sí, entonces podemos ver que el voltaje también, el máximo voltaje es de 60. Cuando recordemos que mi módulo me da 41.9. Entonces, este inversor, hay que tener cuidado que el inversor tenga la potencia de recibir a mi cada panel, que tenga el voltaje para no tener pérdidas, ¿no? O sobrecalentamiento. Es muy importante la selección del inversor. Y aquí daría hasta la potencia de salida de corriente directa a corriente alterna, me daría hasta 2000 watts, ¿no? Que son, ¿se acuerdan? Los 500, 500, 500 serían los 2000 watts. Entonces, este panel sería en particular el que yo seleccionaría como microinversor, ¿no? Para mis paneles. Adelante. Esos paneles o esos inversores tienen también pérdidas, ¿no? No convierten el 100%. Ya comentaba que hay una pérdida de corriente directa, corriente alterna, adelante como del 2% aproximadamente. Entonces, esas pérdidas, adelante, sí. Entonces, esas pérdidas, adelante, una sería por temperatura. Entonces, los paneles son muy buenos para producir energía, pero tienen ciertas restricciones. Cuando la temperatura, ya vimos, que la temperatura del medio geográfico donde estamos ubicados es muy elevada, yo puedo perder hasta 10 a 13% de la generación que ahorita vimos. Adelante. Cuando es por polvo, el polvo también impide que la irradiación llegue de manera rápida hacia mi panel, que no se active el efecto fotovoltaico y tengo pérdidas por 3%. Y adelante, y cuando tenemos también el microinversor o el inversor, esta conversión de corriente directa a corriente alterna también tiene una pérdida del 2%. Entonces, de ese 20.1% que decíamos, hay que restarle la temperatura, el polvo y la corriente directa, ¿no? Entonces, yo tengo realmente todavía pérdidas del 15 al 18% cuando yo estoy haciendo la conversión, ¿no? De energía directa continua a mi corriente alterna por temperatura, polvo y en por inversor. Adelante. Entonces, en ese sentido, ya que sabemos el efecto fotovoltaico, sabemos las sombras, sabemos cómo funciona un panel, los tipos de paneles, que sabemos cómo se interconectan a la red o se usan baterías, vamos a ver las aplicaciones. Las aplicaciones son bastantes de los paneles solares. Adelante. Por ejemplo, los paneles se pueden colocar en alumbrado público. Hoy los vemos muy común en las calles, cómo se coloca mi panel fotovoltaico y cómo esa energía ya convertida me da, o inclusive hasta focos de corriente directa, ¿no? Directamente ya me da la energía, o se coloca
su inversor o controlador de carga y me da para el alumbrado público. Entonces aprovechamos la irradiación solar y pues nos da la energía para la noche. Y estamos contribuyendo a no usar combustibles fósiles, ¿no? También tenemos las granjas solares para invernaderos. Mientras en la parte de arriba capta la irradiación, por la parte de abajo deja salir energía térmica. Y esa energía térmica en lugares muy fríos, donde los cultivos se queman o se dañan hortalizas, se hacen piedra por el hielo, esta energía térmica también ayuda a los cultivos, ¿no? También se ha usado mucho para los satélites, ¿no? Para la energía que mueve a estos aparatos, pues los paneles solares también están ahí. Y cuando los colocamos en serie, en paralelo, en grandes masas, también son para producción de energía, que también ayudan a las energías fósiles. Las energías renovables, como los paneles fotovoltaicos, la solar, también ayudan, ¿no?, a la energía que está necesaria para operar el planeta. Adelante. También tenemos aplicaciones para la vida diaria, ¿no?, en el sector agropecuario. Adelante. Por ejemplo, me tocó trabajar con una empresa del sector ganadero. Ellos, aquí en México, en esta zona, como les comentaba, aquí estamos en medio de la nada, no hay corriente eléctrica, no hay agua, entonces estas vacas que aquí podemos ver estaban muriendo, ¿no? O se estaban deshidratando porque estaban tomando agua de 20,000 partes por millón. Entonces ellos sacaban agua de un pozo cercano al mar, como aquí podemos ver, y esa agua tenía 20,000 partes por millón. Adelante. Entonces nosotros llegamos y colocamos una planta desaladora. Y esta planta desaladora pues tiene bombas de alta presión y bombas para dosificar químicos como antiincrustantes. Entonces también diseñamos un sistema fotovoltaico de 24 ejes de policristalino, ya con su inversor, y ese inversor ya daba la corriente alterna para operar estas plantas, estas bombas de alta presión y de baja presión. Entonces, con esta aplicación del sistema fotovoltaico en dos ejes, este gira norte-sur y este-oeste para buscar siempre la mayor incidencia de radiación en el panel y que nos dé la energía, ¿no?, para operar. Adelante. Entonces, una vez que el agua del pozo la pasamos por agua desaladora y le dimos energía para prender las bombas, ahora el agua está en 800 partes por millón. Entonces, de tener un ganado que se estaba muriendo o deshidratando por beber agua muy concentrada, ya con esta aplicación real de una desaladora operada con energía solar fotovoltaica, estamos dando agua de 20,000, ahora agua de 800. Obviamente esta agua es de calidad muy buena y ahora se recuperó el ganado, ¿no? Están ahora pues vendiendo. Acuérdense que los ganados se venden por peso y cuando se deshidrataban pues pesaba menos y al pesar menos pues tendrían pérdidas. Y obviamente cuando ya el ganado tiene agua de calidad, pues recupera su peso y las ventas son mejores, ¿no? Adelante. También tenemos investigación aquí en mi laboratorio, cuando tenemos que ver eh, aquí bajamos proyectos de CONACYT, aquí se llama CONACYT, el centro que nos da financiamiento a los investigadores, y aquí cerca de mi laboratorio, a 80 metros, coloqué un sistema fotovoltaico, le llamamos el Parque Solar Itson. Tenemos nosotros 120 kilowatt hora diaria de producción. Aquí podemos ver paneles fijos, tenemos 24 paneles fijos que me están generando 30 kilowatt hora. Aquí tengo paneles de un eje que nomás se mueve de norte a sur y estos dos, que son 36, me produce 40 kilowatt hora. Y aquí tenemos un sistema fotovoltaico en dos ejes, norte-sur, este-oeste, que produce 50 kilowatt hora. La sumatoria pues me da los 120 kilowatt hora al día que yo puedo producir energía. Entonces aquí mis estudiantes pues vienen y hacen pruebas de parte económica, pruebas de cuánta generación de fijo, un eje, dos ejes, hacen comparaciones de la energía, hacen modelos económicos para ver cuál conviene mejor. Aquí tiene motores, aquí tiene limit switch, aquí no, aquí están fijos. Entonces, todas esas investigaciones las hacen ellos. Además, aquí también, adelante. Y esa energía del parque viene para este laboratorio. Ese parque solar, esos 120 kilowatt hora, representa 50% de la demanda de donde yo trabajo. Este es mi laboratorio de investigación. Entonces puedo decir que es un laboratorio 50% operado con energía renovable, ¿no?
también tiene conectado a la red, pero el 50% de los aparatos que aquí consumimos lo está suministrando este parque solar fotovoltaico que les acabo de mostrar, ¿no? Adelante. Entonces, de esta manera, los estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura están trabajando en la operación de este parque fotovoltaico y también revisar los efectos de la temperatura. ¿Se acuerdan que decíamos que se pierde del 10 al 13% de la temperatura? Adelante. Entonces, ese es otro proyecto que estamos aplicando para ver ese parque solar, cómo podría yo enfriar los paneles. Adelante. Comentaba que aquí la temperatura es un efecto que a la temperatura aumenta y el voltaje se cae. Entonces baja la producción. Adelante. Y decíamos que se pierde del 10 al 13% por la generación por efecto de temperatura. Aquí donde yo vivimos, nosotros los estudiantes y nosotros, los maestros, pues tenemos temperaturas del panel que van hasta los 60 grados. Entonces, 60 grados contra los 25 del Standard Tech, tenemos un diferencial de menos 40 grados a nuestra en contra. Adelante. Entonces, estudiantes están colocando sistemas, analizando sistemas de enfriamiento líquido. Aquí se colocaron aspersores y también se quiere estudiar material cambio de fase o como geles para depositar en la parte de atrás de los paneles y que absorba la energía, ¿no? Que no se vaya. Adelante. Cuando usamos enfriamiento líquido, estamos operando a diferentes tiempos, a 2.5 minutos, 2, 1.5, para ver qué frecuencia. Entonces, se toma el panel antes del enfriamiento, se toma la temperatura antes de rociar, el agua a diferentes frecuencias está bañando el panel y el agua viene fría y después se calienta. El panel está caliente y después se enfría. Entonces, estamos analizando, adelante, ¿qué pasaría con el panel? Entonces aquí los estudiantes están colocando un circuito cerrado. Aquí se puede ver cómo el panel por la parte de atrás tiene una lámina de policarbonato y tiene algunas mangueras que están dosificando el agua y están haciendo aspersión por diferentes lados, ¿no? Aquí tienen diferentes, aquí la manguera tiene diferentes orificios que está haciendo una aspersión completa del panel. Adelante. Y podemos observar en esta gráfica, nomás pongo estas dos frecuencias de 2 y de 0.5 para hacer la explicación, ¿no? Cuando se opera a 2 minutos, por ejemplo, se puede ver que la temperatura del panel está en 60 grados. Y cuando yo le dosifico agua por 2 minutos, el panel baja su temperatura hasta los 25. Pero dejo de operar 28 minutos porque estoy haciendo cada media hora. Cada media hora estoy haciendo aspersión. Entonces, cuando yo le meto agua 2 minutos, el panel de 60 se baja hasta 25, pero nomás 2 minutos. Entonces, como estamos a las 10 de la mañana con irradiancias muy altas, el panel se vuelve a calentar hasta los 60. Y vuelvo a hacer aspersión de 2 minutos y lo bajo a 27. Y así va, ¿no? Durante el tiempo. Y llega un momento en que llega a los 25 grados, que son las condiciones ideales para que mi panel genere la máxima potencia. Entonces, yo tengo que invertir cierta aspersión de mi agua en el panel para llegar a las condiciones de 25, que son las Standard Test Conditions. ¿Qué pasa cuando yo solamente dosifico agua por 0.5 minutos? Pues el panel está en 60 en promedio y cada 0.5 minutos pues no es nada, ¿no? El panel siempre está como en temperatura de 40 y de 40 a 25 no, nunca llegué a las condiciones estándar. Entonces, sí es importante la frecuencia a la que yo esté dosificando el agua. Adelante. Con la finalidad de yo tener la mayor producción. Otra aplicación son los techos de estacionamientos. Adelante. Yo puedo ver, por ejemplo, paneles en residencias para casa habitación y también puedo ver estacionamientos, adelante, en las iglesias, ¿no? Me tocó estar en Tucson a mí durante un año y me tocó ver por ahí, por ejemplo, que los paneles se colocan en las iglesias y en las casas y entonces es muy utilizado. Esta generación de los paneles se suministra pues ya sea a las residencias, inclusive a las mismas iglesias, ¿no? Entonces, en vez de colocar estructuras muy bonitas, colocamos estructuras nomás que soporten a los paneles y los mismos paneles servirían de sombra a los carros y estos paneles pues darían de energía al alumbrado, inclusive hasta al mismo edificio o hasta la iglesia, ¿no? Adelante. También tenemos aplicaciones en la vida diaria para bombeo solar. Adelante. El bombeo solar puede ser para agricultura o para ganadería. En agricultura, pues tenemos aquí los cultivos y tenemos agua en los acuíferos. Entonces yo coloco mis paneles fotovoltaicos
y hago operar una bomba solar que va a extraer el agua y esa agua me va a servir pues para regar campos agrícolas. Entonces, con energía solar fotovoltaica puedo obtener esa agua sin tener que usar bombas de corriente alterna que gasten combustibles fósiles. Y para ganadería también, ¿no? Yo coloco el mismo arreglo fotovoltaico, coloco la bomba solar y la puedo almacenar en tinacos y esa agua después en abrevaderos suministrar a la ganadería, ¿no? Entonces, la importancia de las aplicaciones de la parte fotovoltaica. Adelante. Y ya para terminar, pues este es un proyecto que aquí vamos a elaborar en el ITSO, ¿no? Es un carro solar para uso didáctico para los estudiantes y con esto voy a cerrar mi participación. Sensacional, profesor. Muy interesante. Y esa última foto fue el mejor cierre, ¿no? Así, pienso que la forma como fue construida las tres clases deja a hoy con claridad la necesidad de este tipo de tecnología, ¿no? Los diversos usos en la cotidianidad. También fue sensacional la iglesia con el panel solar. Una fe más moderna y menos contaminante. Entonces, ha sido sensacional. Muchísimas gracias por esa experiencia y también incentivar a todos que estão aqui escutando a gente na pesquisa, na investigación. Es un mundo maravilloso, sensacional. El área de la academia, como ingenieros ambientales, tenemos también un espacio importantísimo y necesitamos de estos conocimientos en la práctica, ¿no? En la mejora de nuestra cotidianidad y nuestra relación con el mundo en el que vivimos. Entonces, muchísimas gracias, profesor Eduardo, profesor Germán Eduardo, fue sensacional. Muchísimas gracias. Muy bien. Parabéns pela apresentação, professor Germán, foi muito interessante mesmo. Parabéns. Entonces, antes de encerrar esta sesión, antes de fechar novamente este encontro, lembrar da importância de começar a fazer os trabalhos, de hacer los trabajos, los videos en los grupos. Si tienen dudas, si tienen, hay preguntas, por favor, contactem a gente. Vocês encontram a gente praticamente todos os dias na universidade. Nos encuentran todo el tiempo en la universidad. Por favor, entren en contacto si tienen algún tipo de preguntas. Nuevamente hacer el llamado para los grupos que tienen que hacer los trabajos en laboratorio, para que entren en contacto también o con el profesor Antonio, con el profesor Carlos, también para que puedan hacer la toma de las curvas. E aqueles que estão no grupo de localização, melhor localização espacial, né, de los paneles solares, também podem entrar em contato com o professor Gabriel Sánchez Puin, que também é da Universidade Libre. Então, e no que podamos também ajudar, se ficaram perguntas, se salieron preguntas desta sessão, também podem entrar allá em nosso Drive y dejarle las preguntas que claramente los profesores van a estar supremamente atentos. En el Padlet, no Padlet a gente gerou mais uma columna, creamos una columna más para poner los links de estas grabaciones. Entonces, tienen el link de las grabaciones queda aquí en el chat, queda en la página de preguntas y también en el Padlet. Então, vocês têm a informação à disponibilidade, à vontade. Alguma coisa mais, profs, querem contar-nos? Não, acho que agora é desejar bom trabalho para eles, né? Exatamente. Estou curioso para ver os vídeos. Ahora es con ustedes. Pero es un trabajo también que estamos atentos, es un trabajo autónomo, pero estamos atentos en ustedes, en sus trabajos. Bueno, ha sido así una experiencia
única haber estado compartiendo con estos especialistas de primera línea, de primerísima línea, de aquí de nuestra América Latina. Entonces, eso es sensacional. Muchísimas gracias. Muito, muito obrigada. E, então, a gente fica atentos nos seus trabalhos. Estamos muito atentos em lo que necessitem para desarrollar seus vídeos. É isso, não? Muito obrigado. Até mais, então, gente. Bom trabalho para todos. Até mais. Muito obrigada. Professor Germán, muchas gracias. Gracias. Muy, su clase. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que estés muy bien.